El criterio de divisibilidad del 4 tiene dos condiciones. La primera condición o la primera regla es que el número sea par y la segunda es que la mitad de ese número también sea par. Vamos a mirar un ejemplo. Pongamos por ejemplo el 100 dividido 4. Antes de hacer esta división yo debo saber si aquí en el residuo me va a quedar 0, es decir, si me da exacto. ¿El 100 es par? Sí, es un número par. La mitad del 100 es par. ¿Cuál es la mitad del 100? 50. ¿El 50 es par? Vamos a ponerlo aquí pequeñito. ¿El 50 es par? Sí, porque termina en 0. Entonces ya sabemos que aquí nos va a quedar 0. Vamos a hacerla. 4 en el 10 están dos veces. 2 por 4, 8. Hago la resta. De 8 a 10, 2. Bajo el 0. El 4 en el 20 está 5 veces. 5 por 4, 20. Hago la resta. 0. Nos dio exacta. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Yo tengo aquí el número 90. Vemos entonces que el 90 es un número par, o sea que se cumple la primera regla. Pero la mitad del 90 es 45. ¿Cómo hago yo para saber cuál es la mitad de un número si no lo sé hacer mentalmente? Entonces por aquí a un ladito hago la división por 2. La mitad es dividir por 2. 2 en el 9 está 4 veces, 4 por 2, 8, hago la resta 1, bajo el 0, 5 por 2, 10, a 10, 0. Me dio 45. Esta es la mitad del 90. Entonces tengo aquí que el 90 es un número par, pero el 45 que es su mitad no es un número par. Entonces no se aplica la divisibilidad. Vamos a hacerlo. El 9 en el 4 están dos veces, 2 por 4, 8, resto me da 1, bajo el 0. El 4 en el 10 están dos veces, 2 por 4, 8, hago la resta y me dio 2. Como me sobró residuo, quiere decir que esa división es inexacta, o sea, no se aplicó la divisibilidad por 4. El criterio de divisibilidad del 6 pone dos condiciones. La primera condición es que el número sea par. Y la segunda condición es que al sumar las cifras de ese número, entonces nos dé un múltiplo de 3. Vamos entonces a mirar. El 640 es par. ¿Qué es la primera condición? Sí, es un número par. La segunda, la suma de sus cifras me debe dar un múltiplo de 3. Vamos a sumar. 6 más 4, 10, más 0, 10. ¿El 10 está en los múltiplos del 3? No. Por lo tanto, este número no es divisible en forma exacta por el 6. Vamos a hacerlo. El 6 en el 6 está una vez. 1 por 6, 6. Hago la resta de 6 a 6, 0. Bajo el 4. El 6 en el 4 no está, 0 al cociente y bajo el 0. El 6 en el 40 está 6 veces. 6 por 6, 36. Hago la resta de 6 a 0 no se puede, le regalan 1. 4, este regaló 1 quedó en 3, 0. Aquí me sobró un residuo, me sobraron 4 unidades. Por lo tanto, el 640 no tiene divisibilidad exacta por el 6. Ya lo sabíamos, porque se aplicó la primera condición, que es que sea un número par. Pero al sumar las cifras no nos dio un múltiplo del 3. Vamos a poner entonces otro ejemplo. 15.630 dividido 6. El 15.630 es par porque termina en 0. Vamos a sumar las cifras. 3 más 6, 9, más 5, 14, más 1, 15. ¿El 15 es múltiplo del 3? Sí. Entonces el 15.630 es un número que se puede dividir en forma exacta por el 6. No hemos hecho la división, pero ya sabemos que aquí en el residuo nos va a quedar 0. Entonces decimos el 6 en el 15 está dos veces. 2 por 6, 12. Hacemos la resta de 2 a 5, 3. 0 bajo el 6. El 6 en el 36 está 6 veces, 6 por 6, 36, 0, bajo el 3, el 6 en el 3 no está, 0 al cociente, bajo el 0, está 5 veces, 5 por 6, 30, 30, 0. Vemos entonces que la división fue exacta. ¿Por qué? Porque se aplicaron las dos reglas del criterio del 6. El criterio de divisibilidad del 5 es muy fácil. Él dice que puede dividir en forma exacta a los números terminados en 0 o en 5.
Tengamos en cuenta que en este caso no es como en el 4 que tenían que cumplirse las dos condiciones. Aquí se puede cumplir cualquiera de las dos, o termina en 0 o termina en 5. Entonces tenemos por ejemplo aquí el número 600. ¿Será que es divisible por 5? ¿Termina en 0? Sí. Entonces lo hago. El 5 en el 6 está una vez, una por 5, 5. Sobra una, bajo el 10. Está dos veces, 5 por 2, 10. De 10 a 10, 0, bajo el 0. El 5 en el 0 no está, 0 el cociente. Aquí me quedó 0 en el residuo, es una división exacta. Si hubiese puesto, por ejemplo, el 65, también me hubiera dado exacto. Y no he hecho la división, pero ya sé que aquí me da 0 en el residuo. ¿Por qué? Porque termina en 5. 1 por 5, 5. De 5 a 6, 1. Bajo el 5. 3 por 5, 15. De 15 a 15, 0. Entonces también me dio exacto. Si hubiese sido otro número cualquiera, por ejemplo 71, ya sabría que no me va a dar exacto, aunque no lo haya hecho, porque no terminó ni en 0 ni en 5. Por ejemplo, hagamos esta división, 1 por 5, 5. De 5 a 7, 2. Bajo el 1. El 5 en el 21 están 4 veces. 4 por 2, 4 por 5, perdón, es 20. Y hago la resta y me quedó 1 de residuo. Entonces, es muy sencillo. Solamente miro cuál es la última cifra y si es 0 o es 5, ya sé que es divisible por 5. Por último, vamos a ver el criterio de divisibilidad del 10, que es el más fácil. Él divide en forma exacta a los números que terminen en 0. Por ejemplo, tenemos aquí el 200. El 10 en el 200, aquí hay dos cifras, unidad y decena, entonces aquí cojo dos cifras, unidad y decena. Está lo que la decena en la decena, o sea, dos veces. 2 por 0, 0, 2 por 1, 2. Hago la resta, me da 0, bajo el 0, el 10 en el 0 no está, 0 al cociente. Vemos que aquí en el residuo me quedó 0, o sea, es una división exacta. ¿Por qué? Porque el dividendo termina en 0. Miremos acá otro número muy similar, aquí el 200 y aquí el 201. Aunque tiene por acá un 0, no termina en 0. Por lo tanto, esta división me va a dar inexacta. Vamos a hacerlo. El 10 en el 20 están dos veces. 2 por 0, 0. 2 por 1, 2. Hago la resta. 0 bajo el 1. El 10 en el 1 no está. 0 al cociente. Y me sobró este residuo. Entonces es muy sencillo. Cuando los números terminan en 0, sabemos que pueden dividirse en forma exacta por el 10. Ahora vamos a hacer este rápido ejemplo. Vamos a identificar estos números de la primera columna por cuáles se pueden dividir en forma exacta. Entonces miremos acá, el 420, ¿será que se pueden dividir por 2? Vamos a mirar cuáles se pueden dividir por 2. Recordemos que los divisibles por 2 son los que son números pares, o sea, los que terminan en 0, 2, 4, 6, 8. ¿Cuál es para aquí? El 420, porque termina en 0, se puede dividir por 2. El 801 termina en 1, no es par, no se puede ir por 2. 729 termina en 9, no es par. El 45 no termina ni en 0, ni en 2, ni en 4, ni en 6, ni en 8, o sea, no es par. Quiere decir que de esas cantidades solamente tenemos una que puede dividirse en forma exacta por el 2. Vamos a mirar en cuáles de esas cantidades se cumple el criterio del 3. Recordemos que el 3 dijo que debemos sumar las cifras. Entonces tenemos 4 más 2, 6, más 0, 6. ¿El 6 es múltiplo de 3? Sí. Miremos aquí, 8 más 1, 9. ¿El 9 es múltiplo de 3? Sí. 7 más 2, 9. Más 9, 18. ¿El 18 es múltiplo de 3? Sí. 4 más 5, 9. ¿El 9 es múltiplo de 3? Sí. Todas las cuatro cantidades son divisibles por el 3. El 4 puso dos condiciones, que el número sea par y que la mitad también sea par. Aquí solamente tenemos un número que cumple con la primera condición, el 420, que es par. ¿Cuál es la mitad de 420? 210. ¿El 210 es par? Sí, por lo tanto se cumple. Y en estos otros no se cumple porque no son números pares. Miremos el 6. El 6 dice que debe ser par
El único número que cumple con la primera condición es el primero. Y que debe ser también divisible por el 3, es decir, que a sumar las cifras me dé múltiplo de 3. Entonces tengo aquí el 420 es par, sí. Sumo las cifras 4 más 2 más 0, me da 6. ¿Es múltiplo de 3? Sí. O sea que el primero sí es divisible por el 6. Pero ninguno de estos otros es par. Y así sumemos y sean múltiplos del 3, pues no se cumple la primera condición, por lo tanto el 6 es muy exigente, dice que deben cumplirse las dos, no son divisibles por el 6. El 9, sumamos las cifras 4 más 2, 6, más 0, 6. El 6 no está en la tabla del 9, por lo tanto no es múltiplo de 9, entonces no es divisible por el 9, el 420. 8 más 0, 8 más 1, 9. ¿El 9 es múltiplo de 9? Sí. El 801 sí, se puede ir por 9. 7 más 2, 9, más 9, 18. El 18 es un múltiplo de 9, por lo tanto, el 729 es divisible por el 9. Por último, 4 más 5, 9. El 9 es un múltiplo de 9. Tenemos entonces que aquí 3 de las cantidades son divisibles por el 9. Y por último, las cantidades divisibles por 10, solamente las que terminan en 0. O sea, el primero. Estas otras no. Recordemos que el 5 dice que se pueden dividir por él en forma exacta los que terminan en 0 o en 5. En este caso, el primero y el último. Los otros dos no terminan ni en 0 ni en 5. Aquí aplicamos de una forma muy sencilla las reglas de divisibilidad que acabamos de aprender.